que la gente sepa que no solamente está allí lo que pasa, que todos pensamos iguales y que todos formamos parte. Si pasa algo que nos afecta, tanto sea en África como sea en Siberia, como sea en Amazonas, nos afecta también a nosotros porque tenemos un nivel en este momento de riesgo en clima que no podemos quedarnos en brazos cruzados. Algo en mí dijo, hay que moverse, me sentía muy impotente, sentía que sí se habla mucho en las redes, pero no se hace, ¿no? Y nos quedamos todos en casa compartiendo la imagen, pero no salimos a la calle a luchar por lo que es nuestro, ¿no? A alzar la voz por la naturaleza, que somos nosotros, naturaleza. Y bueno, creo que es necesario, debería saber, toda la gente que pasa debería unirse porque son ellos, nos queman a nosotros, ¿no? Entonces, ¿y cómo podríamos salvar el Amazonas desde Cambrils? Bueno, pues reduciendo el consumo de plástico, usando cosas reutilizables, comiendo menos carne. Lo ideal sería dejar de comer carne, pero es difícil, ¿no? Que esto llegue de golpe, que la gente deje de comer carne, pero bueno. La industria que más explota es la carne. A su vez, lo que se usa para que esos animales coman, ¿no? Es toda una espiral que nosotros estamos participando en ella, ¿no? Cada vez que vamos a comprar. Yo creo que se reduce en ser conscientes de lo que somos, de lo que consumimos y dejar de dañarnos a nosotros mismos.